Aquelarre no es solo una cita con la oscuridad, es un puente hacia otro mundo. Un mundo donde la palabra no se quema, sino que prende. Un mundo donde lo femenino no es pecado, sino posibilidad. El aquelarre es mucho más que un mito. Es un símbolo de reunión, de conspiración para imaginar otras formas de ser. Es la invocación de lo ancestral para tejer un futuro. Que se abran los senderos del bosque. Que se abran. Que el fuego no queme, sino ilumine. Que ilumine. Que las palabras se liberen de sus cadenas. Que se liberen. Que la memoria de las abuelas susurre en cada página. Que susurren. Que la noche no sea silencio, sino canto. Que canten. Que el miedo no impida, sino empuje. Que empuje. Que ese aquelarre despierte lo dormido, abrace lo distinto y encienda la chispa de lo verdadero. Que así sea. Hola, hola, muy buenas tardes, yo soy Coyulita y estamos en el viaje del sonámbulo. Hoy 31 de octubre es el Día de las Brujas y pues estamos aquí una vez más con una de nuestras editoriales favoritas, Aquelarre. Pues bueno, es el Día de las Brujas, así que dedicado a las brujas, la crema innata de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque aquí somos brujitas escritoras. Muy bien. Rápidamente, su nombre, oficio y qué cuento escribieron, ¿va? Mi nombre es María Ángeles Chimal. Mi oficio, escritora, trabajadora de gobierno también. Mi cuento, más bien leyenda, El Jardín Encantado. Los invito a que lo lean. Se trata de una mujer que va en busca de su novio al jardín, pero las fuerzas de Villa se llevan a su novio y resulta que allá lo matan. Por tal razón, regresa al jardín y se avienta al río. Ahí muere. Y de ahí surge que en las noches aparece como la bola de fuego, una bruja viviente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Torres Lisiaga y yo hablo de la bruja de la Concepción. Mi cuento habla acerca de una bruja moderna que pues por azares del destino la bajan de la moto y ella se sube a su propia moto. Y allí viene la historia. Y bueno, las invito a que se enamoren de esa historia. Mi nombre es Vanessa Meléndez Valles, comunicadora. Tengo un cuento que se llama Las brujas de Tequisquiac y también hice otro que se llama Samara. Y pues espero que les guste este cuento, que pues también refleja el poder de las mujeres que todas llevamos dentro. Hola, bueno, pues mi nombre es Analia Godoy Olmedo y bueno, yo los invito a que puedan leer cada uno de los cuentos que estamos aquí dentro de la antología, que es muy bella, Aquelarre, y bueno, yo les voy a platicar acerca de lo que fue mi leyenda. Se llama La Viuda. Y bueno, en esta leyenda, precisamente hasta dónde puede llegar el amor de una mujer o la desesperación por amar a una persona que ya es casado y que quiere hacer todo lo posible por quedarse con él. Entonces es una leyenda urbana que ya se manifiesta y bueno, espero que les me encante. Buenas tardes, yo soy Magdalena Pérez Hernández y escribí sobre las brujas del cerro de una colonia que se llama la Nueva Axacualco. Enfrente está un cerro que veíamos las bolas de lumbre y decían que eran las brujas que estaban cuidando. Muy buenas tardes, yo soy Esther Vázquez Ramos y escribí una historia de una mujer curandera real que se dedicó a curar niños desde chiquita y pues le decían bruja, ¿verdad? Como a todas. Léanlo, se llama La Hechicera Coronada.
Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Juárez, soy psicóloga y escritora. Yo escribí para esta antología un cuento que se llama Elena, sobre una aprendiz de bruja, una mujer que, bueno, en principio pues le da miedo todo esto de la brujería, pero que gracias a su encuentro con lo que ella llama la bruja mayor, pues es que se inicia en estas artes. Los invito a que lo lean. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Caridad Castañeda Magaña y yo escribí un cuento que se llama Milagro. Allí hablo de Pachita, una de las chamanas más grandes que ha habido a nivel mundial. Es excelente la historia, es increíble lo que hacía Pachita porque ella cambiaba órganos malos por órganos buenos. ¿Cómo le hacía? No sabemos. Jacobo Greenberg decía que había otro umbral que teníamos que traspasar para poder hacer eso. Les invito a que los lean, son muy interesantes. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Silvia y escribí un cuento que se llama La Caballona. Esta leyenda sucede al norte de la Ciudad de México, en Ticomán, allá donde está el Cerro del Chiquihuite. Es una mujer, la Caballona, que acecha a una familia que están esperando a su hijo, a su último hijo, el Socoyote. ¿Se llevará la Caballona al Socoyote? Lean este cuento. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Lucía Reina Gutiérrez. Mi cuento es El vagón del metro. Trata como ciertas leyendas se hablan sobre el metro y bueno, en este caso es una bruja que una joven encuentra. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Reina Gutiérrez. Escribí un cuento, bueno, más bien una leyenda llamada La cabaña misteriosa. Trata de una bruja buena cuyo nombre es Taija, pero suceden muchas cosas a través de su afán de ayudar a toda la gente y pues al final es un final muy desconocido. Me gustaría que lo leyeran y que les encantara. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Godoy, estudié comunicación social y bueno, tengo 29 años. Mi cuento se llama Las que encendieron el mar y trazaron constelaciones. Ahí hablo sobre un linaje de mujeres. Quise ocupar el realismo mágico como una herramienta para poder hablar sobre mi mamá, sobre mí misma y sobre una hija que no existe, pero con la intención de poder honrar al linaje de las mujeres que abren brechas a lo largo de la historia. Entonces, y que siguen también al pie de la lucha. Entonces, espero que les guste y que lo puedan leer. Hola, soy Ele Cruz, soy cantautora, soy psicoanalista y me encanta la tradición de las mujeres curanderas. Y bueno, mi cuento se llama El Escape, es realismo mágico y habla de estas dimensiones a las que todos pertenecemos y cómo a través del sueño, al soñar, podemos conectarnos con esas otras dimensiones y con otros seres que muchas veces tienen mensajes o ayuda para nosotros, pero bueno, descubran cómo va la historia. Hola, buenas tardes. Yo soy Elizabeth Muñoz, estudié periodismo. Mi cuento se llama Brujer, porque es una chica moderna, una bruja moderna, pero la mitad es bruja y la mitad es mujer. Y bueno, necesitan leerlo para que sepan por dónde va la historia. Pues ya me conocen, pero en el libro aparezco como Luz Velázquez y escribí La Casa de los Suicidas y La Pequeña Muerte, sobre la bruja erótica y sobre el arquetipo de la bruja que se crea cuando decides vivir en un molde diferente. Entonces, y las decisiones sobre tu cuerpo, ¿verdad? Y eso vendría siendo la presentación de las que estamos ahorita aquí presentes, los textos que conforman y vámonos rápidamente. Ani, por favor, contesta esta pregunta. Desde la psicoescritura, ¿cómo se tocó el arquetipo de la bruja? Ok. Primero quiero hablarte, Luz, acerca de que todo lo que fue leyenda y relato que van a encontrar dentro de la antología precisamente está fundamentado en realismo mágico, ¿no? Entonces, bueno,
¿qué hicimos nosotros? Un trabajo a nivel de psicología en donde empezamos a descubrir nuestras cualidades, entendernos, comprendernos cómo éramos de mujeres, cuáles son nuestras habilidades, hasta nuestros defectos. Empezamos a leer a varias escritoras renombradas acerca de cómo se maneja dentro de la literatura las brujas, así como también la leyenda y todo lo que se ha contado con escritos acerca de lo que ha pasado con las mujeres que han sido condenadas como brujas, no solamente europeas, españolas, sino también que tiene que ver con las mujeres de nuestras raíces, de nuestras herencias, y estamos hablando de las prehispánicas. De ahí hicimos toda esta investigación y empezamos a jugar con nuestras cualidades y las cualidades de las brujas y formamos nuestra propia bruja. Dentro de lo que es la antología van a encontrar precisamente que cada una de las mujeres que estamos aquí, de las brujas que estamos aquí, tenemos nuestra propia bruja y ahí empezamos a trabajar a nivel psicológico para llevar la escritura y hacer nuestro cuento y leyenda. Muy bien, chicas. Yo entiendo que esto comenzó como un taller. Un taller donde empezaban a trabajar desde la psicoescritura, después fue evolucionando, se convirtió en fue una bolita de nieve que se convirtió al final de cuentas en una editorial. Y muchos de ustedes están aprendiendo en el proceso. Están aprendiendo a diferenciar géneros, a hablar de narradores, o sea, se están formando al mismo tiempo que se están curando, ¿no? Entonces, en este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil que tuvieron que aprender para hacer su propia bruja y formar, bueno, unirlo a este aquelarre literario? ¿Quién quiere? Para mí lo más difícil fue como que yo estaba muy acostumbrada a escribir prosa, realidad, entonces jugar con la fantasía creo que fue el reto más importante y mezclarlo con un poco de realidad, ¿no? Conmigo misma. Para mí escribir cosas oscuras, que no tuvieran que ver con canciones, porque estaba muy acostumbrada a escribir canciones, y para mí eso pues ha sido un reto, ¿no? Aceptar ese lado oscuro que también forma parte de la vida y entrar en contacto con la fantasía, que lo tenemos todos, pero de pronto ya cuando te pones a escribir y es entrar en contacto con eso, no es lo mismo. Es un reto porque es entrar en contacto contigo, con la realidad y con tu fantasía. Ok. Bueno, te voy a platicarnos, y bueno, a todos, que cuando empezamos a hacer precisamente nuestro trabajo de psicoescritura y que tengo aquí a Mayra, que Mayra es un pilar muy importante porque a partir de ella formamos lo que sería este grupo de aquelarre de psicoescritura y que muchas de nuestras compañeras estuvieron con nosotros desde el principio, Silvia, Esther, Gloria, Lupita, muchas que ahorita a lo mejor no están aquí con nosotros porque, bueno, tuvieron cosas que hacer, pues somos más de 20 mujeres que estamos relacionadas aquí. Y te voy a decir que es totalmente diferente, porque todo lo que fue, digamos, y ya lo sabes, Luz, el primer trabajo del mito de ser madre era precisamente manejar nuestras emociones y llevarlas a cabo dentro de lo que era la escritura y poder platicar qué tipo de mujeres o madres éramos o que habíamos buscado para hacer ensayo, relato y cuento. En el caso de Atrapadas, también era pues ver en dónde estábamos atrapadas. Y en este caso el reto era eso, jugar con la luz y con la oscuridad. O sea, ¿qué tanto podríamos ser una bruja buena o una bruja mala? Y también nuestras leyendas estaban basadas en esto. Entonces, ¿qué tocamos dentro de la psicoescritura? Esa dualidad como mujer. ¿Qué tantos lados o blanco tengo y qué tanto el lado oscuro también vive dentro de mí? Y esa dualidad me hace ser lo que soy yo, mujer y bruja. Muy bien, chicas, vamos a ver esto. Yo sé y entiendo, bueno, aparte de que estuve en el proceso, hay que decirle a los espectadores una cosa bien clara, que nosotras creamos una bruja ficticia a partir de nosotras mismas también, mezclando esa realidad y esa ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a guillotinar ya, o sea, ya. Voy a guillotinar. ¿Mayra? Muy bien.
en este reto de ser una bruja diferente y al mismo tiempo tú, ¿cuál fue? Bueno, para mí, fue encontrar también esas sombras y reconocerlas, abrazarlas y decir, ¿por qué no? ¿No? También de alguna manera entender que la gente que actúa de diferentes formas no él lo hace tanto por maldad, sino porque así es su naturaleza. Entonces, yo en mi bruja lo que quise hacer es poner en tela de juicio, porque muchas veces la sociedad juzgamos sin saber las causas reales de las personas que llevan a esa decisión. Entonces le di esas características a la de mi cuento, y en la que nos embrujamos, porque han de saber los espectadores y los lectores que nos embrujamos y jugamos con esas características y nos encaminamos a perfilarnos como una bruja, como sería, y esas características pues tratamos de sacarlas a la luz, ¿no? Esas sombras, sacarlas a la luz y reconocernos, abrazarlas y estar a gusto con quienes somos, ¿no? Porque a final de cuentas, tanto esa luz como esa sombra nos hace ser quienes somos. Gracias. Ya lo agarraste. Sí. Bueno, pues yo fui una de las últimas brujas que se incorporaron por invitación de Annie. Y bueno, me parece que yo siempre he estado como muy cerca del concepto de la idea de las brujas, porque yo crecí entre brujas, ¿no? Entonces es más como una fortaleza para mí. Muchas veces, una vez me acuerdo que mi hija me dijo, mamá, le tengo miedo a las brujas. Le digo, pues no le tienes por qué tener miedo, yo soy una bruja y en tu familia hay muchas brujas. Entonces, porque las brujas son poderosas. Y bueno, pues cuando me dice Annie, hay que crear una bruja, pues esa parte fue para mí como sencilla, hablarla ya, como ponerme en ese papel, aunque sí fue como difícil darle ya una voz más real, más cercana. Entonces, a partir de ese momento fue cuando, bueno, pues la tuve que despertar, porque sé que está en mí, pero como despertarla y que me hablara fue como el reto más grande, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de participar aquí en Aquelarre. Muchas gracias. Es que el primer hijo de papel nunca se va a olvidar. Bueno, aquí estrenamos brujita, ¿verdad? Muy bien, vamos con el siguiente. ¿O alguien más quiere responder esta? Perfecto. Bueno, mi brujita me gustó mucho porque pues sí era como parte de lo que yo había vivido, trabajar con muchos hombres, y entonces todos como que querían conmigo, ¿no? o bueno, o era la intención, o hacían ¿cómo se llama? O hacían apuestas, ¿no? Más bien, apuestas de a ver con quién salía yo, ¿no? Y entonces, pues al no hacerle caso a nadie, todos me vieron como una bruja, o sea, les caí mal por eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cómo nos podían ver los hombres, en eso consistió mi cuento. Bueno, ahora que lo tocan, para mí, perdón, lo más complicado de poder desmenuzar esta brujita que vive dentro de mí no es tanto en el aspecto espiritual, bueno, sí un poco, pero es un poco más el concepto de persecución a lo largo de los años. Me parece importante también como entender que por tener atributos diferentes, por tener una sensibilidad todavía más fuerte, por llorar incluso se nos persigue, ¿no? Por por tratar de poner un freno a las violencias, por tratar de levantar la voz, por ser diferentes, radicales en ciertos aspectos y cada quien desde su trinchera, nos siguen persiguiendo. Para mí eso es ser una bruja. Nos quemaban en las hogueras y nos siguen violentando, nos siguen exhibiendo. Entonces, creo que a pesar de que habemos muchas generaciones aquí de mujeres de distintas edades, todas tenemos un punto en común, ¿no? Hemos sentido esta persecución
y esta segregación por parte de la sociedad, incluso masculina, como lo comenta Liz. Creo que es un ejercicio muy importante, tanto espiritual como este concepto de mujer diferente que se levanta y es aguerrida y sigue para adelante a pesar de otras opiniones. Bueno, para mí fue una aventura conocer a mi bruja, porque yo tomé un taller que se llamaban, era un taller para curar, de curanderas del alma. Y entonces mis compañeras, pues una curaba con ángeles, otra curaba con los dedos, con masajes, y yo me decía, ¿y yo con qué puedo curar? Y no encontraba, hasta que en un momento dado encontré que lo mío era la escritura. Transmitir mis ideas a través de la escritura era como yo podía curar. Incluso empecé a trabajar con los niños y esto me ha dado mucha seguridad, porque además me tocó un neurólogo, a mi madre le dio un infarto cerebral y allí descubrí que la escritura y la lectura van de la mano y ayudan a levantarse y a curarse. Vamos muy bien. El arquetipo de la bruja. Bueno, hay muchos tipos de bruja. Originalmente la bruja es esta mujer que todos conocemos, ya sea europea, bueno, hablando de la cuestión europea, esta mujer que viste de negro, que hace sus ritos, que tiene su aquelarre, que bailan desnudas y muchas otras cosas más, ¿no? Pero también es cierto que eran mujeres que comerciaban con cebada, con cerveza, eran mujeres curanderas, parteras, mujeres que se dedicaban a realizar abortos, o sea, es una cuestión de las brujas que ha ido cambiando. Ahora en México también tenemos nuestro propio tipo de bruja, nuestro propio arquetipo, pero ya hablando ya como en concreto de todo esto, el arquetipo de la bruja ha cambiado. Y el aquelarre ha cambiado y la hoguera ha cambiado, ¿no? Ahorita una hoguera muy, muy vivaz, por ejemplo, son las redes sociales. Ajá, es una hoguera preciosa para arder así, pero hermoso, ¿no? Pero también tenemos que esta misma hoguera la hemos usado, por ejemplo, Me Too, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de esto ya, tanto como mujeres, como porque lamentablemente creo que todas hemos vivido otras experiencias de ser aisladas, de ser arrinconadas, de ser mal juzgadas, porque creo que no hay mujer que se libre de esto, porque lamentablemente donde vayamos a trabajar va a haber más hombres, donde vayamos a estudiar va a haber un poquito más de hombres, y es bueno que ya se esté cambiando, pero están pasando cosas. Entonces, ¿cómo mezclan esta realidad, este arquetipo de la bruja, y cómo lo plasman así en el cuento? O sea, porque he leído varios de los textos y sí he visto que sí se saca el trauma ahí, o sea, sí, o sea, hay algo bien fuerte que nos está pasando como sociedad, como mujeres en la sociedad introducidas. O sea, ¿qué están viendo, no? O sea, ¿cómo implican esto? Ahí. Vamos. Bueno. Se lo pasas a Laura. No. Yo. Ok. Se me hace una hermosa pregunta para poder comentar que hemos ido reconociendo que somos valiosas, pero por lo menos para mí, una persona que abrió esa puerta con un pequeño detalle como fue invitarme a cantar en la celebración del aniversario de una sala de lectura, pues fue Ani. Entonces, un acto tan simple como ese, como el compartir, como el invitar y el convivir, para mí ya pienso que es una diferencia, que nos reconozcamos como brujas, como mujeres, con todas estas cosas que muchas veces se ha tenido que ocultar o dejarlo guardado para ser aceptadas. Y esta sensibilidad de la que se comenta y demás, y de manera particular, pues si tienes esa sensibilidad desde la niñez, ahí sí, y la tienes que esconder porque estás mal, estás loca. Las niñas bien no hacen. Exactamente, no debes percibir cosas más allá de lo que se permita, ¿no? Entonces, vivir y crecer con eso es muy difícil, y encontrar de pronto en el camino personas que poco a poquito, paso a paso van
cambiando las cosas, así como esto, como de a poquito y que se atraviesan en tu camino, es, pienso, un regalo, pero también que adquieras el compromiso de ser solidaria, ¿no? De compartir a partir de otro lugar, de confianza, de amor, ¿no? Entonces, pienso que eso entre nosotras y también con las personas masculinos o como se defina cada quien ahora, ese es un paso también muy bonito que se ha ido dando, reconociéndose porque existe de toda la vida, es una corresponsabilidad, ¿no? Que haya esa unión y que se comienza con un pequeño detalle, ¿no? Como estos que forman todo esto. Bueno, para responder tu pregunta, yo plasmo esta situación en el cuento directamente en la crianza de mi mamá. Mi mamá fue muy señalada por ser madre soltera, nos fuimos a vivir a Hidalgo y ella era la que proveía la casa, era la que trabajaba. Entonces, noto que las personas que nos ayudaban eran mujeres, eran las mismas que nos levantaban cuando no teníamos un plato de comida, eran las que nos abrigaban cuando no teníamos tampoco ropa. Entonces eso trato de plasmarlo justo en esa unión de mi cuento. No quiere decir que hay hombres que no lo hagan, claro que sí, estamos conformados todos por ellos también, pero es para mí muy importante dar a entender que esta unión femenina nos levanta. O sea, y que a veces el señalamiento que nosotras como hijas, bueno, en mi caso veo que señalan a mi mamá por salir a trabajar a las 3 de la mañana a una panadería, es lo mismo que hoy me levanta para yo salir a trabajar a pesar de todo, ¿no? A pesar de las habladurías, a pesar de todo. Entonces, creo que para mí es muy, muy importante conformarnos como una estructura unilateral en donde podamos apoyarnos y justo con nuestros escritos plasmar incluso los traumas, ¿no? Y resignificarlos. Gloria, no has hablado. Bueno, hasta en lo cotidiano, ¿no? Yo luego le decía a alguien que fuera a arreglar lo del gas y como no estaba un hombre ahí para que le asesorara o para que le escuchara a la persona que iba, quería abusar. Y a mí eso se me hace increíble, ¿no? Como yo siendo mujer, o sea, tengo la capacidad también de hacerlo, no nada más porque esté un hombre. No me daban ese valor y a mí me indignaba, ¿no? Yo siempre he sido bien desobediente con esto. Y bueno, lo vivimos día a día, ¿no? Todas las mujeres. Es una lucha continua de todos los días, pero aquí nos abrazamos, nos comprendemos y salimos adelante. Sí, por ejemplo, en mi caso, pues eso de que dije que los hombres querían conmigo, pero no era porque les gustara o porque, sino era como por el poder que ellos querían, ¿no? Transmitir. Y entonces, pues me pasó mucho porque yo trabajaba como correctora de estilo y se trabajaba mucho en la noche, ya que todo el mundo se iba. Yo empezaba a trabajar a veces a las 9 de la noche y terminaba a las 2, 3 de la mañana y de ahí llegaba a mi casa a las 5. Entonces yo decía, seguramente los vecinos piensan que yo trabajo en otra cosa, ¿no? ¿No? Y entonces, pues así es, o sea, así nos ven, ¿no? Y entonces, pues desde ese punto de vista, pues quise hacer mi cuento, ¿no? Miren, qué bonita. Gracias. Bueno, mi cuento es de una bruja en el metro que le quita la juventud a una joven que está en las horas pico y poco a poco se va quedando solo el vagón. Entonces, yo lo hice precisamente porque muchas veces las mujeres cuando entramos en las horas pico, hay mujeres muy agresivas, ¿no? Y que con cualquier cosita se exaltan y se exaltan a veces con la gente que es más tranquila, seriecita
y de pronto yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que le están quitando? Porque cuando se exaltan y dicen y incluso hasta se pelean, pues le están quitando esa energía positiva a esa persona que a lo mejor está tranquila, que dice un buenos días o se sonríe o se pone a leer o algo y le quita esa energía, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo hice ese cuento, ¿no? Y yo hablé de mi bruja a raíz de mi nombre, ¿no? Me llamo Lucía y a mí siempre me dijeron luciérnaga, que porque tenía mucha luz. Entonces, cuando yo empecé a investigar, era la bruja de luz y empecé a investigar sobre ella y a raíz de eso hice un texto, ¿no? Sobre mi bruja, ¿no? Y pues yo creo que todas tenemos mucha luz, ¿no? No solamente yo porque sea mi nombre, sino porque todas tenemos mucha luz y precisamente por eso estamos todas aquí reunidas, ¿no? Y por eso estamos en el libro de Aquelarre, porque esa misma luz le estamos transmitiendo en nuestros cuentos, en nuestros textos. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita, porque a mí me gusta escribir de suspenso o de terror, y me doy cuenta que que escribir de brujas no es nada sencillo. Se tiene que sí, que además de conocer el tema, también es como que adentrarte en lo profundo para llegar a esto, ¿no? Sí, a lo que hicimos, ¿no? Con este libro. Bueno. Bueno, yo creo que a veces hay mucha gente que te juzga. Yo me acuerdo que estaba joven y tenía una familia, amistad con una familia donde había muchos hombres y mujeres y todos traían coche. Entonces me traían a mi casa y empezaron a hablar mal de mí porque llegaba en un coche y llegaba en el otro. Ellos tenían un camión de redilas y un día nos fuimos a una fiesta y me trajeron en el camión de redilas y resulta que tenía yo una vecina que se asomaba cada vez que yo llegaba. Entonces, siempre nos andan juzgando a las mujeres y eso te molesta, te enoja porque no saben realmente que éramos un grupo de amigas que además ni siquiera nos separábamos en las fiestas, andábamos juntas. Y luego los hermanos, pues les digo, eran como 5 o 6, entonces eran 5 o 6 carros que me traían, ¿no? Y todavía el novio de mi amiga, de una de ellas. Entonces sí te juzgan muy desagradable y yo creo que eso te hace enojarte. Yo creo que eso te hace rebelarte. Y de ahí viene toda esta escritura donde volcas todo esa forma de juzgarte. Después yo tuve oportunidad de hacer algo sobre las mujeres quemadas y fue impresionante encontrarme cuántas y cuántas mujeres fueron quemadas en una época. Gracias. Por eso les dije de una en una. ¿Ya ven cómo sí van a querer responder? Muy bien, vamos a lo siguiente. Acaba de pasar algo bien feo en la comunidad donde yo vivo. Fíjense que un niño en secundaria llevaba un arma de punzocortante, se metió al baño de niñas y amenazó a una niña. Obviamente, afortunadamente no pasó a mayores, pero el problema fue que el director llamó a los papás de la niña y les dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer todo lo posible para que la niña se pueda cambiar de la escuela. Y al niño solamente lo pusieron en, ¿cómo se dice? En detención dos semanas sin ir a la escuela. Pero a la que quieren cambiar de escuela es a la niña. Entonces ya desde ahí
la comunidad se alzó, se hizo un desmadre, quemaron llantas afuera de la escuela, o sea, fue una experiencia bastante interesante de ver, pero yo no digo que no, o sea, cuando yo escuché la razón, hasta a mí me hirvió la sangre, ¿cómo van a cambiar a la niña de escuela, no? Ajá, entonces, volvemos a lo mismo, la situación de las brujas y de quién tiene la culpa no ha cambiado. No ha cambiado. Y no sé, no creo que sea algo que cambie. Y eso le pasó a una pobre niña de secundaria. ¿Cómo nos va cuando hacemos en el trabajo? ¿Cómo nos va cuando hace transporte público? Ah, porque si te manosean y te pones histérica, ay, mira, la viene loca, poco creo que no lo puede inventar. O sea, hasta para saber reaccionar hay uno, ¿no? Tiene que ahí saberle, ahí medirle el agua a los camotes a la situación, ¿no? Entonces, toda esta situación se vive y se refleja en el libro de Aquelarre. Lo he visto en varios textos, como la mujer se convierte en bruja por no haberse casado, por no haber tenido hijos, o por haber decidido tener una maternidad diferente, ¿no? Entonces, aquí vamos a lo siguiente. ¿Cómo es que ustedes proponen un cambio en la relación de las brujas en sus textos? Y, señorita, ¿no ha hablado? Estaba esperando mi turno. Sí, me preparé para este momento. Bueno, podemos proponer diversas características, empezando por nosotras mismas, en nuestra vida diaria, en nuestras acciones. Podemos escribir diariamente una propuesta que voy a hacer el día de hoy, no permitir que el compañero me grite, no permitir que me hable mal. De esos pequeños detalles para nosotras como mujeres, marcar esa línea que deben de respetarnos, que deben de apoyarnos y no hacernos a un lado. Pero en el texto. Y en el texto, precisamente en el texto de mi cuento, habla de una bruja que mata a su familia porque se sintió el brebaje que le dieron era para enamorarse totalmente y aceptar ese amor prohibido, pero finalmente no fue correspondida, entonces se convierte en bruja porque por ese rencor, por ese resentimiento que no fue correspondida en su amor. Y eso fue lo que la llevó a convertirse en bruja, a matar a sus familiares, y el conjuro nunca funcionó, el conjuro la mantuvo bruja. Y ahí esa reflexión es para que todas las mujeres aceptemos o no aceptemos cuando esos amores no son correspondidos y pasar la página y entonces emprender otro vuelo. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, yo, en mi cuento, el de Camelia y Begonia, abordo la temática de dos mujeres que atraviesan, están situadas en los tiempos revolucionarios. Entonces, ellas están con unas circunstancias de aquella época en donde a la mujer se le imponía qué hacer y cómo hacerlo y qué decir, ¿no? Entonces, yo quise jugar con darle otro final a esa historia que pudiera haber terminado como la clásica que obedece y se le juzga incluso por no encajar. Entonces, ellas tomaron la decisión de incluso defenderse, porque uno de los padrecitos, pues, interviene y la cuestiona, y ella se defiende diciendo su versión de los hechos y cambiando su historia, su contexto, su posibilidad de cambiar sus deseos, su anhelo de ser. Y entonces yo quise darle ese empoderamiento a mis personajes para que la mujer de alguna manera, quien lo lea, pues también observe de qué manera podemos cambiar nuestro contexto. Gracias. ¿Sí? Bueno, yo escribí La Bruja Verde porque hago una introspección de qué es lo que hago, qué prácticas tengo, y entonces recordé toda la tradición familiar de mis tías, de mi abuela, de cómo curar. Y como soy la primogénita de mi mamá, pues decían que yo a lo mejor tenía dones para curar, por ser la primeriza, curar de espanto, curar de empacho, curar, bueno, de muchas maneras.
con hierbas, con ungüentos, cataplasmas, con hierbas, hasta que si del mal del ojo, que el bebé lo tienen que limpiar con un pañuelo a alguna persona porque tal vez le pasó una mala vibra. Pero también me tocó que cuando yo me casé, en la familia de mi esposo decía que qué le había yo dado de comer para que se casara conmigo, ¿no? Hasta en una ocasión un sobrinito me gritó bruja con una contundencia que yo creo que sí la escuchó de su mamá o de su papá. Y entonces yo me molesté tanto que sí me pasé un poco porque le dije, sí soy bruja y te voy a convertir en chango. Y el niño empezó a llorar, ¿no? Yo dije, bueno, sí, yo soy la adulta, ¿no? ¿No? Y entonces pues sí hago un empate de pensando en ahora sí que las mujeres de mi tribu, todo lo que me enseñaron y todo lo que practico. Bueno, para mí entender, entrar a un tema desconocido para mí, que era las brujas, es entrar a un mundo desconocido. Y a partir de ahí, empecé a comprender mucho las características diferentes que todas las mujeres tenemos. Algunas como brujas blancas, como brujas verdes, como brujas malvadas, pero todo tiene su razón de ser. O sea, cada una de nosotras vivimos diferentes situaciones en nuestra vida y eso nos ha llevado a ser lo que somos, sin juzgar, pero tratar de entender cada una de nosotras. Ahora, la bruja que me inspiró fue una persona muy querida para mí, que siempre dio todo y al final no recibió gran cosa de muchas personas. Esa persona fue la que me inspiró, la bruja Taija. Pero pues ahora estoy más consciente de lo que estoy viviendo a mi alrededor y gracias a este grupo tan magnífico en el que me encuentro hoy, pues puedo decir que sí me siento un poco bruja y que ahora entiendo muchas facetas de cada una de nosotras. A ver, aquí ya me voy a poner más rudita. Quiero sus traumas aquí, por favor. Muy bien. Ok, ya vimos esa inconformidad social, ya vimos cómo seguimos con el arquetipo, ya vimos los diferentes tipos de hogueras. Ahora vámonos con otro tema que es el dolor. Porque al final de cuentas es un taller de psicoescritura, no digo que todo tenga que ver con dolor, ¿no? A veces sanamos otras cosas, no necesariamente, pero para sanar algo sí hay que sentir. Me siento muy feliz de ser una bruja más y acompañada. Estoy muy tranquila, muy feliz y espero seguir sintiéndome así. Gracias. Bueno, yo les comentaba que empezamos en el DIF y que ahí empecé, tú preguntabas cómo había sido ese proceso. Bueno, ahí Ani y Mayra llevaban ciertos ejercicios. Una vez Ani llegó con una almohada. Había unos pupitres esos antiguos que tenían tintero y todo eso, y ahí trabajábamos. Pero ese día nos sirvieron para pegarle, como era madera fuerte, agarrábamos y le dábamos unos almohadazos al pobre pupitre. Y empezamos a curar, a llorar, a trabajar, pero no terminamos ahí porque nos faltaba algún tema y ahí hay que entregar en fecha y hora, ¿no? Entregamos y dijimos, bueno, ¿a dónde nos vamos? Y les dije, pues mi casa está cerca de 1 metro si gustan. Y desde entonces estamos aquí, hemos llorado, hemos trabajado, nos hemos abrazado
Y bueno, después de eso, unos traguitos de cafecito caliente, te cae muy bien al estómago. A veces algún traguito de vino. Eso es, a veces. Muy seguido, no es cierto. Entonces sí, hemos trabajado mucho aquí. Y mucho hemos llorado y mucho hemos reído. Y bueno, no hay nada que no pase con unos traguitos de café. Bueno, la primera vez que vine, recuerdo que cuando estaba aquí me senté y cuando sentí la presencia femenina de las brujas, cuando sentí la presencia y esa hermandad, esa presencia. Me acuerdo que les dije, se me hizo un nudo en la garganta y quiero compartir esto de que a veces este lado femenino nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Por lo que comenté, porque no es aceptado, porque tienes que tú adaptarte, ¿no? Para poder sobrevivir, por lo menos ese fue mi caso, y entonces mi sanación, por ejemplo, en el relato del escape, fue que al escribir esto me di cuenta de que no era feliz todo el tiempo en el lugar en el que crecí y quería escapar. Y me conectaba a otras dimensiones por medio de los sueños y demás. El punto es que fue tremendo para mí ver que siendo una niña era infeliz, ¿no? Y que necesitaba ese cariño, ese abrazo que sentí la primera vez que estuve aquí y que me costó tanto trabajo, que ya lo he comentado, y sí quiero que quede como ese mensaje de acercarte a sanar junto con otras compañeras y con quien se atraviesa en el camino, ¿no? Y en la leyenda que escribí elegí la rezandera por esta cuestión de la oración. O sea, puede haber muchos dioses en los que la gente creamos o no, pero la oración y la manera de después del dolor, de sentir dolor por no sentirte feliz y no sentirte aceptada, poder por medio de la oración, digamos que desahogar eso y incluso saber que alguien más puede sufrir, como lo comentaban, y puedes apoyar desde sabiendo lo que es el dolor, sabiendo lo que se siente, y a través de la oración poder ayudar a alguien. Entonces, en mí ha sido ese proceso. Luz, para platicarte acerca del dolor que sufrimos nosotros con la aquelarre, porque constantemente estamos en proceso de trabajo con cada uno de los temas que hemos sacado, pero en este sentido también jugamos, y jugamos al fuego, jugamos a la tierra, al aire, ¿no? Y entonces, y en cada uno de estos elementos que estuvimos nosotros compartiendo dentro de nuestras emociones y sentimientos, íbamos transformándonos y buscando el ser este empoderamiento de las mujeres. Entonces, prácticamente, pues, hicimos un montón de rituales, hasta oráculos, ¿no? Lectura de cartas, también jugamos con todo eso, y nos permitió precisamente adentrarnos no solamente para tener herramientas para la literatura para poder escribir, sino que también lo pudiéramos sentir en algún momento en nuestras vidas, en algún momento aquí en las reuniones en casa de Tete, sí llegamos a sentirnos brujas desde la preparación del café y el brebaje, ¿no? Y la quema de cosas que nos duele, y la siembra de sembrar como estas brujas herbolarias, ¿no? Y también, o sea, ¿por qué no? O sea, sentirnos bien canijas y con ese empoderamiento y decir, levantemos la voz y determinemos que seguimos vivas, somos mujeres, nos amamos entre nosotras, nos acompañamos, porque esto es el aquelarre. Ahora, los aquelarres son una muestra de sororidad. Así es. Como lo han vivido a través de los textos, por favor. Gloria. Ahorita. Bueno, esto ha sido también un viaje interior, pero acompañada de mujeres que en diferentes circunstancias hemos vivido casos difíciles, y estar acompañada de verdad te lleva a la sanación, te lleva a tener una calidad de vida diferente a la que tienes, ¿no? Y yo la verdad me siento muy bien en este grupo,
como dice Magda, ya me siento acompañada, ya no estoy sola. Y saber que otras pasan por lo mismo o algo parecido, me hace muy, muy feliz estar aquí, la verdad. Soy cada día mejor persona. Acabas de decir una palabra clave que es sororidad. Es una palabra que a mí en los últimos años, me ha hecho pensar mucho. Y estaba yo escuchando las respuestas de mis compañeras. La verdad es bien difícil. Yo, la verdad, pocas veces me he sentido juzgada, criticada, perseguida por los hombres. Tristemente, he vivido diferentes situaciones en mi vida en donde la peor crítica, por ejemplo, algo comentaba Lucy, después por acá otra de mis compañeras, perdón, no recuerdo, muchas veces la guerra es entre las propias mujeres. Y de verdad yo, no me cabe en la cabeza, no puedo aceptar eso. Sin embargo, en este grupo, en el cual, pues debo reconocer, he participado poco, se respira un ambiente distinto. ¿Por qué? Porque todas estamos aquí, bueno, así lo entiendo, para sanar algo, ¿no? Y en mi caso, el reconocerme como bruja, ¿no? Me hace también pertenecer, ¿no? A este colectivo de mujeres que, bueno, cada una sanará las distintas cosas, pero creo que es muy pertinente lo que acabas de preguntar, ¿no? Creo que es bien difícil y creo que grupos así nos ayudan a vencer eso, ¿no? La lucha, la competencia, que creo que en las nuevas generaciones, lo que he platicado con personas más jóvenes, es que ya no se da de la misma manera como se daba, por ejemplo, en mi generación o en la generación, bueno, de algunas compañeras, ¿no? Ya es menos, pero creo que es una, no sé si llamarle lucha o es una guerra, una batalla que hay que lograr vencer, ¿no? El vernos como enemigas, el envidiarnos porque tú tienes un logro mayor que el mío, o lo que sea, ¿no? Sí. La parte en la que me parece que yo creo, complementando también la idea es que pues en estos tiempos me da mucho gusto que veo también una gran cantidad de generaciones que están mucho más empoderadas, que son más críticas, que además son más fuertes y que justo están aprendiendo y se están sumando para ser más fuertes entre las mujeres. Y una de las cuestiones que también yo he vivido aquí en el grupo, que pues por lo mismo con mis actividades muchas veces no me permite estar tan cercana, pero que las leo a través de los textos, es esa fortaleza y ese apoyo y esa comunidad que ya se formó aquí. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, decía ¿su nombre? Ajá, que decía, bueno, son muchas las edades en las que pues somos tan diferentes, pero pues que también ha sido como muy rico aprender de unas, de otras, y que estamos abiertas a esa unión y a ese aprendizaje, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? En este grupo, cuando yo entré, vi algo que yo no había visto en ningún otro grupo. Y era esa calidez que les veo en el rostro a todas, sin excepción de nadie, ¿no? Y esa sonrisa tan liviana, tan ligera, tan de mujer, tan femenina, y la verdad es que yo inmediatamente entré, no sentí incomodidad de nadie, y eso es lo que al menos en mí me hizo decir, si me están abriendo las puertas, yo tengo que ser una buena escritora
para darles a ellos, a todas ellas, eso, para que cada libro sea mejor libro, ¿no? Porque yo vi en ellas algo increíble, que todas son excelentes escritoras, que todas, cada una es diferente en su manera de escribir sus textos, pero todas ellas, wow, ¿no? Están como para concursos, para que ganen cosas increíbles, ¿no? Incluso en los concursos donde dan dinero, ¿no? Todas están. Y yo digo, no, es que yo tengo que estar a la altura de ellos. Y eso es lo que yo estoy intentando aprender. Precisamente por esa calidez que ellas me dieron, es que sea recíproco, trabajar y trabajar para el bien común, ¿no? Porque somos una, ¿no? Y cada una que veo sus rostros digo, qué belleza de mujeres. Gracias. Un aplauso para nosotras. Oiga, si quiero que todas me lo respondan. Y tan breves, por favor. ¿Qué dejan en este libro? ¿Qué dejan? O sea, ¿qué dejan en el aspecto de yo siento que ya cerré este ciclo con este libro y ya puedo ir a lo siguiente? O sea, ¿qué de verdad dejaron en el libro? ¿Qué de verdad sanaron? ¿Qué de verdad pudieron dar a la vuelta a la página? ¿Qué tema ya pudieron ya dejar de tocar? O sea, ¿qué dejan? ¿Qué de verdad están dejando? Dejamos gran habilidad para comprendernos, para asustarnos, para descubrir tantos entornos en donde vivimos, y también nos deja gran enseñanza en este grupo, como Ari nos ha liderado, mucha comprensión, mucha unión, mucho compañerismo y quitarnos el miedo. Sobre todo a mí me da mucho miedo, pánico hablar, pero lo estoy haciendo. Entonces, gracias por esta comprensión y por escucharme y por todo. Gracias. Bueno, yo creo que lo que yo dejo es un poquito de mi esencia ahí y de esa otra persona que fui a lo mejor con prejuicios, con limitaciones, con ideas erróneas que desafortunadamente fui adquiriendo con la educación que venía, ¿no? Tradicional, y he estado haciendo un ejercicio para cambiar esos estereotipos y visualizarme a mí misma como una mujer nueva y renovada. Pues más que dejar, para mí fue lo que me dieron, ¿no? Entonces, la oportunidad de participar en un sueño que yo igual le dije a Nea, mi sueño sería, ¿no? Sí. Y entonces, pues me impresionó mucho y gracias por esa impresión. Y pues más bien es lo que me dejó poder compartir una parte de mí que no sabía que existía. Entonces, muchas gracias. Cada proyecto a mí me deja cosas nuevas y aprendizaje, porque yo aprendo también de todas y todas aprendemos de todas somos una. Y entonces a mí me dejó, bueno, de alguna manera poder brincar el tema, ¿no? De una leyenda, digamos, de mi familia. Entonces, el poderla externar y platicarla y volverla a abrazar y algo que marcó muy fuerte dentro de lo que fue, pues, mi vida. Entonces también eso me ayudó. Y que más que fue con el acompañamiento de todas mis compañeras, que en esta parte de la ternura, de la comprensión, del apapacho, que me deja pues que sigamos adelante y comernos al mundo. Y si no, lo quemamos. A mí me deja esto en un aprendizaje. Yo nunca había estado aprendiendo nada de esto. Estoy aprendiendo, me gusta y estoy dejando la soledad porque me siento acompañada, me siento aceptada.
miren esto. Bueno, mira, yo tengo muchos años de escribir, escribo desde los 70 y tantos, los 80, en 90 empiezan a salir mis cuentos en algunas revistas. El trabajo literario, bueno, digo, de prensa, bueno, eso era aparte. Pero ese grupo me ha dejado algo, una hermandad que no había encontrado. Yo había pertenecido a un grupo internacional que es Tirano Blanc, y resulta que además de que fui fundadora, fui expulsada. Me expulsaron de la forma más increíble, pero afortunadamente yo ya estaba aquí. Entonces realmente lo tomé así con mucho folclore, con mucha diversión. Ani me ayudó a hacer un ejercicio de gratitud también a ese grupo porque me dio muchas cosas. Pero y la hermandad que hemos logrado, yo creo que ha sido a base de curar heridas. Cuando alguien cura sus heridas, empieza a ser más competitivo, más amistoso, menos rencoroso, menos envidioso. Digo menos porque pues en la vida somos humanos, ¿no? Pero vamos siendo logrando cierta solidaridad entre todas. Y bueno, eso me ha dejado este grupo. Bueno, pues a mí la experiencia de participar en esta antología y al mismo tiempo este grupo me ha dejado lo que pues a lo mejor ya comenté, ¿no? El saber que entre mujeres podemos apoyarnos, podemos sanar heridas. En particular, bueno, el cuento que yo hice me dio esta posibilidad, también creo que ya lo dije, de jugar con la fantasía, de combinar ciertos elementos de realidad con algo de fantasía y también pues yo creo que aceptarme como bruja, que como cuento en mi participación, pues a mí era algo que me daba miedo, ¿no? Sin embargo, pues ya sabemos que hay diferentes tipos de brujas, que las brujas pues no eran necesariamente malas y creo que incluso en mi práctica profesional el poder reconocer estas artes, digamos, para ayudar a las personas pues también es algo que me hace muy feliz. Bueno, a mí estos escritos me han ayudado mucho a soltar, a ser más real, a conocerme más. Y a la hora de soltar, pues no estoy sola, ¿verdad? Siempre ha habido manos que me acogen, que me quieren y siento ese amor y eso me llena mucho. Muchas gracias a este grupo, los amo, las amo, de verdad. Aquí es como mi lugar seguro. Bueno, yo cuando llegué a este grupo me encontraba yo muy mal porque las personas a las que yo le tenía más confianza y que esperaba de ellas comprensión no me la dieron. Entonces al estar aquí pues me sentí acompañada y cada que escribía algo, desde el primer relato me di cuenta que era como después de eso me di cuenta que era para resolver cosas que yo no entendía, que no las visibilizaba. En este libro de Aquelarre escribo una anécdota que se llama La tarea con mi hijo y ahí me doy cuenta de la relación tan bonita que siempre he tenido con mi hijo menor, porque él nació después de sus hermanos, casi 15 años después del último, y con él llevo una relación muy buena. Y es gracias a la psicoescritura. Gracias. Bueno, pues yo me siento muy feliz de venir cada miércoles a esta casa, a este hogar y ver a todas las brujitas y ver, gracias por permitirme estar aquí. Gracias Luz por este video. Gracias gente por haber aceptado estar, ojalá que no te vayas. Bueno, pues eso es todo. Bueno, pues yo me llevo aquí muchas historias de vida también, muchas alegrías, muchas sonrisas,
muchas ganas de vivir, mucha fuerza y todo me ha ayudado para también ver la vida de manera diferente. Les agradezco a todas y también a Ani, a Tete, a María, a todas y a Lucy también por invitarme. Gracias. Bueno, pues yo creo que dejamos en este libro una cápsula del tiempo, una fotografía de cada una de nosotras, porque las letras y las palabras perduran en el tiempo y llegan a lugares recónditos. Quiero ver en unos años la fotografía de cada una de las mujeres que escribimos y a lo mejor y cambiamos, a lo mejor y persistimos en varias ideas, pero es incluso hasta poético, ¿no? Me llevo la oportunidad de poder escribir diferente, de animarme a explorar el realismo mágico y me llevo, claro, también compañeras, amigas, que a pesar de que yo soy la más pequeña, para mí todas son un ejemplo a seguir y las admiro muchísimo. Gracias. Pues bueno, lo que yo dejo en mi escrito y que me llevo, como comentaba Vane, lo que dejo es ese miedo que me rebasaba, que me rebasó tanto tiempo. Lo que dejo también es este mensaje de que por mucho dolor y cosas adversas se puede vivir de otra manera y se puede ayudar a alguien más sabiendo el lugar que se ocupa cuando se sufre por diferentes circunstancias pero sobre todo el regalo más grande es reconocerme como mujer sin sentir que eso es algo malo, reconocerme como bruja y reconocernos como brujas que percibimos más allá y que está bien y que se puede convivir como seres humanos, como hermanas de vida y que reconociendo todas nuestras emociones que nos conforman, todas existen para algo e ir eligiendo paso a pasito, en lugar de vida, bueno, convivencia, y ahí iremos paso a pasito, ¿no? Poco a poco en reconociéndonos y ese es el regalo que me llevo mayor, que es reconocerme como mujer y poder decir que soy feliz de estar entre mujeres y sentirme arropada en lugar de sentir un riesgo o algo malo. Ese es el regalo más grande que me llevo. Pues yo en este grupo me he sentido muy libre, soy como soy, porque también estuve en Tirando Blanc. A mí no me corrieron. Pero yo me corrí. Yo me corrí antes. Y ahí no les gustaba que me riera. Y entonces aquí, pues sí, podía hacer todo eso. He llorado mucho también, pero lo que dejo en mis textos es así como que procuro que sea algo gracioso, ¿no? Que además de la tragedia, pues al final sea algo gracioso, ¿no? Entonces sí me siento muy feliz aquí. O sea, me gusta. Yo les quiero agradecer a cada una de ustedes, bueno, un agradecimiento para todas, pero también para Luz, porque realmente Luz nos hizo lo que fue nuestras brujas de cada una. Todos nuestros arquetipos están en las ilustraciones y son bellas y hermosas y atrapan la esencia de cada una y eso te lo agradezco muchísimo. Les doy un beso a nuestras compañeras que no pudieron estar, Esperanza Cruz Rodríguez, Lupita Ramírez y Fernanda Illescas, que son las que faltan aquí, como brujitas. Lolita. ¿Y el nombre de la portadista? Ok, es que siempre me falta el nombre de esta Lolita. También la portada, ay, espera. Portada María Dolores Gómez González y todas las ilustraciones interiores Coyol Itaí, Luis Itaí Velázquez, Senón. Fuerte aplauso. Muchas gracias, chicas. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Nos falta. Ah, sí. Nos falta
Un cierrecito. Entonces la voz misteriosa. Aquí reposan y caminan al mismo tiempo todas las brujas. Todas las Las que fueron y las que fueron agua, las que rezaron para salvar vidas y las que sedujeron hasta la muerte, las que curaron con hierbas y las que custodiaron secretos ancestrales, las que nacieron en la hora oscura y las que eligieron la luz de su propio destino. Ellas no pertenecen al pasado porque son madres, hijas, abuelas, amantes, guardianas, mujeres de carne y de espíritu que supieron transformar la vida en conocimiento, el miedo en advertencia, el dolor en canto. Las brujas permanecen en la memoria, en el viento, en la luna, en la risa que rompe la superstición y en el rezo que acompaña al moribundo. Ellas nos recuerdan que lo sagrado habita en lo cotidiano, que la fuerza femenina, misteriosa, múltiple, indomable, seguirá andando mientras haya alguien que pronuncie sus nombres. Brujas. Graciela Reyes. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, chicas, les quiero mucho.